Yo no sé tu nombre porque dice trascendencia. Sí, mi nombre es Cristian. Bueno, cuando usted quiera, profesor, ya puede iniciar. Bueno, ¿ponés a grabar, Cristian? Sí, sí, ya está grabando. Ah, ya está grabando, perfecto. Muy bien. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Empiezo por presentarme. Soy Carlos Siñón, soy psicólogo clínico, psicoanalista, es mi línea teórica. Soy psicólogo social, antes que psicólogo. También hice dirección de psicodrama, soy profesor, he sido profesor en escuelas secundarias. Ahora estoy haciendo un curso de posgrado que es de sexología clínica. Tengo 66 años, soy casado, tengo 2 hijas grandes, un nieto. Vengo de estar en Chile visitándolo porque mi nieto es chileno. Así que bueno, me estoy reponiendo de una semana jugando con mi nieto a la paleta, al fútbol, al uno. Cuando es la primera vez que vamos a conocer dónde viven, ¿sí? Que allá hace unos años que viven ahí. Sabrán lo caro que están los aviones ahora, así que no es para ir a cada rato. Así que bueno, un poco cansado, digamos, de la semana pasada, pero bueno, espero poder reponerme. Otras formaciones que tengo, bueno, iremos conversando. Soy especialista en educación sexual, soy muy militante de la ESI, de la educación sexual integral. Entonces, bueno, hablaremos a lo largo de esta charla que estimo será 1 hora y media. Ustedes pueden hacer preguntas, levantar la mano, poner comentarios en el chat, ¿sí? Tratemos que esto no sea una clase académica, ¿sí? Sobre el tema de la inteligencia emocional. Tan necesaria, diría yo, en este momento y en muchos sentidos y aspectos. Tomando el contexto, estamos, por lo menos acá en Argentina, no sé si hay gente de otros países, en un momento electoral, ¿no? Con un balotaje a la a la vuelta de la esquina o en puerta, donde, bueno, ahí también podríamos analizar algunas cosas, ¿no? ¿Quién tiene más inteligencia emocional de los candidatos? ¿No? Entonces, bueno, este tema nos atraviesa y forma parte del contexto, ¿no? Saben ustedes que todo texto, este sería el texto, está dentro de un contexto, entonces, bueno, se realimentan mutuamente texto y contexto. Entonces quizás algunas cosas que yo diga tiene que ver con el contexto en el que estamos, ¿sí? Inflación, problemas económicos, etcétera, 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 ¿sí? O sea, bueno, eso nos atraviesa. Eh, yo preparé una presentación, un PowerPoint, que paso a compartírselas. Entonces, a ver, vamos a compartir. Entonces, bueno, acá tenemos una primera imagen con referencia a la inteligencia emocional. Si ustedes quieren habilitar los micrófonos, me pueden decir qué les sugiere esta imagen que están viendo. No hablen, Hola, buenas tardes. no hablen todos juntos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Joana y yo para mí sentiría que habla más del corazón, diría yo. Sí, por la Es forma, una sí, forma ¿no? del corazón, lo Sí, que sentimos, creo yo, ¿no? sí. ¿Y la textura de qué sería? Mm, Lo de adentro. sí, lo que uno siente. Sí, pero son los hemisferios cerebrales, ¿no? Con Ah, sus, tiene razón.
con sus cisuras, ¿no? Sus, lo que llamaríamos los sesos, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, la inteligencia emocional sería, digamos, la armonía o la articulación entre lo que sería el cerebro, que es lo más racional, y el corazón, que sería lo más emocional, ¿sí? Que a veces esa armonía cuesta, ¿no? Hay gente que dice, no, yo soy muy sanguíneo, muy latino, muy emotivo. Otro dice, no, yo soy más cerebral, más racional, más lógico, ¿no? Pero cuando uno tiende demasiado para un lado, se desacomoda del otro, ¿no? Entonces, siempre hay como una especie de afinación, ¿no? Cerebro-corazón que tenemos que intentar y que es un equilibrio siempre, siempre inestable, digamos, ¿no? Siempre provisorio. A veces somos más racionales, a veces somos más emotivos, según la situación, según los estímulos, según lo que nos pase, ¿sí? Entonces, bueno, esta sería como una especie de imagen síntesis de cuál sería el planteo de la charla, ¿no? Que vamos a tener una mejor calidad de vida en la medida que podamos armonizar cerebro y corazón como imágenes, ¿sí? Porque en realidad el corazón es un músculo, ¿no? Es una metáfora el corazón de lo emocional y de los sentimientos. ¿Mm? Entonces, yo les puse acá unas ideas fuerza. Yo no sé si ustedes tienen una ficha que yo hice un resumen de 12 páginas del libro La inteligencia emocional de Daniel Goleman, un libro del siglo pasado, no es que sea muy antiguo, pero digo, ni siquiera del siglo XXI, este tema viene ya de antiguo, ¿no? Entonces, Daniel Goleman en La inteligencia emocional plantea por qué es más importante que el cociente intelectual, lo que se llama el CI, coeficiente intelectual, que es el grado de inteligencia más bien racional, pero bueno, este tema de la inteligencia lo vamos a ir conversando. ¿Qué es inteligencia? ¿Qué es emoción? Hay una frase de la mujer con mayor coeficiente intelectual que dice que ese coeficiente a ella no le asegura el éxito en la vida, ¿no? Y lo dice la persona con mayor, la mujer con mayor coeficiente intelectual del mundo, ¿no? Entonces nos está dando un gran mensaje, ¿no? No creer que lo racional nos garantiza el éxito de nada. Más bien, al contrario, diría yo, ¿no? Personas muy inteligentes no siempre son felices, ¿sí? Y quizás personas con menos coeficiente en lo emocional están más conformes, más contentas. Entonces, la primera idea de fuerza es, el éxito en la vida no depende exclusivamente de nuestras capacidades intelectuales, ¿no? Porque vivimos en una sociedad que valora mucho lo intelectual y menos lo emocional, ¿no? Como quizás debería ser al revés. Después, tomar conciencia de nuestras emociones, comprender los sentimientos de los demás, tolerar las presiones y frustraciones, mejorar nuestra capacidad de trabajar en equipo y adoptar una actitud empática y social nos brindará más posibilidades de desarrollo. La empatía es toda una cuestión que siento que en este momento está faltando, ¿no? Es como si nos estuviera fallando un poco esta cosa de ponernos en el lugar del otro, ¿no? Y hay una propuesta social individualista, ahistórica, que dice que hay que salvarse solo, que uno podría salvarse solo, y en realidad somos seres sociales, siempre dependemos de otros para satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Entonces, me parece que este camino del consumismo, del individualismo, de sálvese quien pueda, no nos va a llevar a buenos lugares, ¿no? Por el contrario, si somos solidarios, si tenemos una actitud optimista, vamos a ir conversando de esto, creo que socialmente nos va a ir mejor. Después, otra idea, el analfabetismo emocional tiene un costo altísimo para las personas. ¿Qué quiere decir analfabetismo emocional? Es
no poder poner en palabras las cosas que sentimos. Le pregunto a alguien, ¿y vos cómo te sentís? ¿No? Y se queda pensando. Y me dice, pienso que, y yo digo, no, no pienses, decime o contame cómo te sentís, qué sentís. Y no sé, alguien dice, estoy angustiado. Bueno, ¿y cómo se siente? ¿No? Y nos cuesta poner en palabras lo que sentimos. A un niño, a una niña le preguntamos, ¿estás enojado? Y no se da cuenta, tiene una sensación, pero bueno, poder ponerle nombre a las emociones ayuda a reconocerlas, a tolerarlas, a superarlas, o por lo menos a identificarlas, ¿no? Entonces, no tenemos que educar analfabetos emocionales, tenemos que alfabetizar emocionalmente. ¿Se entiende hasta acá? ¿Voy bien? ¿Alguna pregunta? Bien, sigo. Por el contrario, la alfabetización emocional es muy útil para la prevención de la violencia. Cuando podemos poner en palabras nuestras emociones, la violencia baja, ¿no? Entonces, la palabra pacifica, o en todo caso puede pacificar. Pero si yo recurro a discursos del odio, bueno, no prevengo la violencia, al contrario, terminan poniéndole una pistola en la cabeza a la vicepresidenta de la Nación. Entonces, no es bueno esta escalada de violencia o de ruptura del pacto social en el que estamos viviendo o atravesando. Y por último, el aprendizaje emocional dura toda la vida. Siempre estamos aprendiendo un poco más de nuestras emociones, siempre tenemos que estar autoconociéndonos. A veces una charla con un amigo, con una amiga, a veces una terapia psicológica, a veces un taller como este, ayuda a nuestro autoconocimiento. Y esto, por suerte, dura toda la vida, o sea que siempre estamos aprendiendo un poco más de nuestros sentimientos y de nuestras emociones. Acá les transcribí unas frases textuales de este libro, La inteligencia emocional, de Daniel Goleman. Daniel Goleman es un psicólogo estadounidense. Su libro fue un bestseller en su momento. Se lo califica o clasifica como de autoayuda. A veces el término autoayuda suena peyorativo. Yo no lo creo. Y no es que no haya que ser científico, técnico o estudiar mucho, pero bueno, los libros de autoayuda le han servido justamente de autoayuda a millones de personas, ¿no? Entonces, no hay que tomarlo como algo peyorativo, decir que es de autoayuda. Porque a veces no siempre la gente puede recurrir a un profesional. Entonces, bueno, a veces una lectura de un buen libro nos podría cambiar la vida. A mí hay libros que me han cambiado, ¿no?, la manera de pensar y la manera de sentir, y los reconozco como muy valiosos y los recomiendo. Y si son de autoayuda, no tengo prejuicio con eso. No me parece que haya que descartarlo por estar dentro de ese rubro. Bien, dicho esto, el cerebro emocional existió mucho tiempo antes que el racional. Ahora vamos a ver que hay en la evolución de la especie humana la aparición de 3 cerebros evolutivamente. Es una diapositiva que viene después, pero primero fue la emoción y después vino el pensamiento, evolutivamente. El antiguo paradigma sostenía un ideal de razón liberado de la tensión emocional. El nuevo paradigma nos obliga a armonizar cabeza y corazón. Refuerza un poco lo que les decía antes. La vida emocional es un ámbito que, al igual que las matemáticas y la lectura, puede manejarse con mayor o menor destreza y requiere un singular conjunto de habilidades. Entonces, la inteligencia emocional es un conjunto de habilidades que se pueden enseñar y que se pueden aprender, ¿no?
Y básicamente son hábitos, hábitos de autoconocimiento, hábitos comunicacionales, hábitos de aprendizaje. Entonces, si en las escuelas, no sé si aquí hay docentes, podemos enseñar inteligencia emocional, bueno, tendremos adultos que cuando crezcan tendrán este conjunto de habilidades. Y en buena hora que así sea. Si no ocurre esto, bueno, cada cual quedará librado a sus emociones quizás más negativas, la ira, la violencia, el no poder poner en palabras los sentimientos, no reconocer los sentimientos de otras personas, lo que se llama la desestimación del afecto, ¿no? Varones o mujeres que no registran lo que generan con sus palabras o con sus acciones, y a esto lo llamamos analfabetismo emocional. Se ve cotidianamente. El reconocer un sentimiento mientras ocurre es la clave de la inteligencia emocional, ¿no? No sirve darse cuenta después. Me puse violento, grité, me saqué, mi familia no me soporta, ¿no? Entonces uno dice, bueno, algo ahí te está fallando, ¿no? Con el control de lo que te pasa, ¿no? Que por supuesto siempre tiene causas, ¿sí? Nada es porque sí. Pero bueno, el poder reconocer que me estoy enojando ayuda a que tramite ese enojo más tranquilamente, ¿sí? Hoy yo le decía a un paciente que está en Francia, es argentino, esta cosa de, bueno, que lo que él genera, por más que él se enoje una vez cada tanto, se pone tan loco que bueno, que la esposa se quiere separar, los hijos no lo soportan, ¿no? Entonces es como que a veces lo que uno hace afecta al núcleo o a la gente cercana, ¿no? O pongamos que esto le ocurra en el trabajo. Y la causa es que él tiene una sensación de injusticia y cuando ve una injusticia se pone tan mal que no se puede controlar. Por eso digo que hay que buscar cuál es la causa, no es casualidad. Después habla de un señor, Gary, ¿no? Que lo que sufría era un término que se llama alexitimia, un término que viene del griego, donde a significa carencia de, lexis quiere decir palabra, y timos o timia significa emoción, estado de ánimo, ¿no? Entonces son personas que carecen de palabras para expresar sus sentimientos. Esto que yo le decía, le preguntás qué siente y no tiene palabras para expresarlo. Y entonces en la medida que no reconoce sus emociones, tampoco las reconocen los demás, ¿sí? Este es el problema de la alexitimia. Y son esas personas que son, yo lo llamo sincericidas, que te dicen las cosas de una forma, ¿no? Que dicen, pero yo soy sincero, soy frontal, sí, digo, pero vos decís las cosas de una forma que en lugar de que el otro pueda pensar lo que le estás diciendo, reacciona al revés. Porque si yo te digo la verdad gritando de mala manera, o sarcástico, o irónico, ¿sí? Generás lo contrario de lo que querés lograr, ¿no? Entonces, eso es la alexitimia, la incapacidad o la dificultad para reconocer los propios sentimientos, nombrarlos y por lo tanto tramitarlos, ¿sí? Y también reconocerlos en los demás, ¿no? A veces uno ve a alguien, lo mira y dice, ¿estás bien? ¿No? Bueno, eso sería empatía. El otro dice, no, la verdad que tengo un problema, ¿no? Pues vieron que en lo cotidiano, che, ¿cómo te va? Todo bien, dice uno, ¿no? Pero es un todo bien, si querés te cuento, pero si te empiezo a contar no paro nunca, ¿no? Entonces, ese todo bien es como invalidante, ¿no? Mejor que te vaya todo bien porque yo no pienso escucharte, ¿no? Y la empatía justamente se trata de la escucha empática, la posibilidad de entender al otro, entender lo que le pasa. Entonces, cuando uno tiene inteligencia emocional, se da cuenta
si el otro está bien, si está contento, si está triste, si está deprimido, si está preocupado, si está ansioso. Todos sentimientos que nos ocurren a todos. Y entonces, consecuentemente, no tener palabras para los sentimientos significa no apropiarse de ellos, no poder hacerlos propios. Y otra frase textual, creo que es la última: la clave para una toma de decisiones personales más acertadas es, en resumen, estar en sintonía con nuestros sentimientos. ¿Qué quiere decir estar en sintonía? Bueno, registrarlos y actuar en consecuencia, ¿no? Y cuando no sé qué me pasa, cuando no sé bien qué siento, bueno, preguntarme, hacer como una especie de monitoreo interno, de decir, bueno, ¿esto qué me está generando? ¿No? ¿Qué me está ocurriendo con esto que me está pasando? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿No? O sea, poder estar en sintonía con los sentimientos nos permite conductas más adecuadas a la realidad. ¿Sí? Bien. Voy a dejar de compartir porque me parece que estoy hablando mucho y me gustaría por ahí que hagan preguntas, escucharlos un poco. Somos 20. Bien, abran sus micrófonos si quieren, o no sé si vos, Cristian, los podés abrir. Veo a Julio que anda en auto. Hola, Julio. ¿Estás manejando? Bien. No, si estás manejando no te distraiga, que encima voy a tener yo la culpa de... Bien, hasta acá de lo comentado, ¿algún comentario, alguna pregunta? Karen toma mate. Me da una envidia. Me remonta mucho a pensar en la necesidad de este equilibrio, ¿no? Entre lo emocional y lo racional, lo necesario que es, ¿no? Sí, exactamente. Oscar pregunta en el chat, ¿qué sería empatía? Hay un sinfín de... Ay, no terminé de leer. A ver. Dice un sinfín de definiciones y son confusas. Bien. Empatía es esto de ponerse en el lugar del otro, sería, ¿no? Alguien dice caminar con sus zapatos, ¿no? Hay una frase por ahí en internet que dice, antes de juzgar a alguien, camina 3 días con sus 3 lunas con sus mocasines, ¿no? Que sería como esta imagen de, bueno, poder ponerse en el lugar del otro, en el sentido de cómo estará sintiendo, cómo estará pensando, ¿no? Porque a veces la gente te cuenta cosas como si le hubieran pasado a otro, ¿no? Y uno dice, pero, qué sé yo, este paciente que les digo de Francia me cuenta hoy, es la segunda vez que nos vemos, que sus padres murieron en un accidente de automóvil, los dos juntos, a sus 28 años. Y te lo cuenta así como si le hubiera pasado a otro. Y yo le digo, qué terrible, ¿no? ¿Cómo te habrás sentido vos con eso, no? Y parece que yo le tuviera que poner el sentimiento que quizás él no trae. Y no lo estoy calificando ni lo estoy juzgando, pero bueno, es su dificultad, ¿no? Desestima el afecto, es una cosa defensiva. Pero es preferible sentir el dolor, la tristeza, hacer un duelo, que canchereárselo y no hacerlo. O sea, yo trato de que ponga sentimientos para que pueda hacer un trabajo psíquico de duelar la pérdida de los padres. El tipo ya pasaron un montón de años, pero eso no quiere decir nada, ¿no? Para los duelos, que pasen 20 años es un número, ¿no? Hay duelos que no se hacen nunca, o separaciones, o suicidios, o abortos, ¿no? O sea, digo, en esto de favorecer trabajos de duelo,
que pase mucho tiempo no es garantía, porque dice, no, pero eso fue hace mucho. Y fue hace mucho, pero si no hiciste ese trabajo lo vas a tener que hacer, o te conviene hacerlo, no es porque sea una cosa obligatoria. Entonces, contestándole a Oscar, ¿qué sería la empatía? Sería eso, el tratar de entender cómo piensa el otro, cómo siente el otro, ¿no? Porque generalmente lo que hacemos es calificar, ¿no? No, esta es una loca, este es no sé qué, ¿no? O sea, ponemos etiquetas rápidamente y así nos evitamos de comprender. Porque la empatía creo que se trata de eso, de poder comprender cómo siente el otro, cómo piensa el otro, por qué reacciona de esa manera o dice lo que dice, conocer su historia, ¿no? Dar alguna explicación, porque ya digo, hay un libro que a mí me gusta mucho que es Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Podríamos hacer un taller sobre los 7 hábitos, si ustedes quieren, es muy interesante. Y él, Stephen Covey y otro psicólogo yanqui, cuenta que la mujer, ahora Karen y Julio les doy la palabra, cuenta que la mujer solo compraba electrodomésticos de marca Kenwood, ¿no? Y en el pueblo donde ellos estaban no había electrodomésticos marca Kenwood. Entonces el tipo iba manejando a otro pueblo y le decía, pero qué manía que tenés vos de que todo tiene que ser Kenwood, ¿no? Entonces la esposa le dice, lo que pasa que en el año 29, 30, mi papá vendía electrodomésticos y el único que le fiaba fue el señor Kenwood. Entonces para la mujer no era una manía, era una lealtad hacia alguien que había ayudado a su padre en un momento crítico. Entonces uno califica rápido, vos sos una loca, una maniática, una no sé qué, y en realidad uno se pierde de preguntar la causa de por qué, ¿entendés? Entonces, alguien empático pregunta, pero vos ¿por qué tenés eso? ¿No? Entonces, cuando te dicen, vos entendés. Entonces, esto de preguntar y de escuchar, no tenemos costumbre, nos resulta más fácil, más económico, entre comillas, poner una etiqueta, juzgar, etiquetar, mandar un prejuicio, ¿no? Entonces, espero, Oscar, haberte contestado o aclarado un poco. Karen, te escucho. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, primero que nada. Buenas tardes. Estoy tomando mate, soy de Saladas, provincia de Corrientes. En este momento tenemos una temperatura de 42 grados, pero bueno, como toda correntina, aire acondicionado, todo, y estamos acá con el matecito. Bueno, yo soy periodista y 2 veces por semana dentro de un programa que es meramente informativo, hago todo tipo de abordaje que tiene que ver con diversas problemáticas sociales como las que estamos tratando. El tema empatía, resiliencia, suicidio, bueno, son temas que lo vengo prácticamente abordando toda la semana. Y me quedo con esto que dijiste de cuesta mucho por ahí ser empático. Yo en este momento estoy atendiendo un mínimo de, ponele 12 personas de diferentes escalas en edades. Y no sé si solamente pasa acá, que a pesar de ser una ciudad, es como que la mente es pequeña, digo yo, como que no hay una apertura mental como para poder comprender al otro. El tema de las etiquetas, los prejuicios sociales, acá se marcan muchísimo. Tengo 4 adolescentes entre 18 y 20 años que tienen problemas de adicciones. Después parejas que están con tema de violencia y ellos mismos me dicen que van a los terapeutas, a los profesionales, pero no encuentran esa contención, eso de escucha activa, porque permanentemente estamos con el dedito acusador. Cuesta encontrar ese equilibrio y decir, dejar de juzgar. Siempre digo, juzgamos, condenamos, somos jueces de todas las personas sin poder escucharlo. Y en el tema del equilibrio que hablaste, a mí, en lo personal, ahora que estoy hace más de 2 años tratando este tipo de problemas, me cuesta mucho manejar la parte emocional,
soy más racional que emocional. No sé cómo manejar eso, cómo equilibrar lo que me pasa. Sí. Estoy en ese tema, en ese conflicto, digamos. Sí, pasa que las emociones angustian, ¿no? Entonces, uno frente a la angustia, un mecanismo de defensa, uno que son un montón, es la racionalización. Entonces uno racionaliza, digamos, ¿no? Elabora racionalmente una teoría, pero bueno, las defensas a veces son operativas, defensas normales, y otras son patológicas. Cuando uno desestima el afecto, ¿no? Y no lo incluye dentro de su vida cotidiana, bueno, nos cuesta relacionarnos, nos cuesta encontrar pareja, tener amigos, llevarnos bien con la familia, ¿no? Y no hay receta, porque en esto, si alguien sufre adicciones, no hay receta. Si alguien sufre violencia, bueno, siempre es caso por caso. No hay recetas universales, ¿no? En caso de violencia haga tal cosa, muchos dicen, haga la denuncia, madre, llévela que lo denuncie. No, y a veces la denuncia es el último recurso. Entonces, siempre es caso por caso, ¿sí? En las relaciones, en los vínculos, siempre es caso por caso, ¿no? Pero bueno, los mecanismos de defensa, insisto, algunos son operativos y otros son patológicos. En la terapia uno trata de convertir las defensas que son patológicas, convertirlas a defensas más adecuadas. Freud lo llama acordes afines, más acordes a una buena vinculación, a una buena satisfacción de las necesidades, como dice Pichon-Rivière, ¿no? Pichon-Rivière dice, la necesidad es el motor de todo vínculo, entonces uno se vincula de acuerdo a su necesidad, ¿no? Entonces, bueno, la empatía es algo que está faltando, ¿sí? Totalmente. Ulloa habla mucho de la crueldad, ¿no? Y vivimos una época muy cruel, de mucha crueldad. Y dice que lo contrario, el negativo de la crueldad es la ternura, ¿no? Entonces, nos está faltando un poco de ternura entre nosotros, ¿no? No juzgarnos, no rigorearnos, no castigarnos, ¿no? Permitirnos equivocarnos y permitirle al otro equivocar. Hoy en una charla que tuve a la mañana, escuché una frase de Goethe que dice, la anoté, nadie concede a los demás el derecho a equivocarse, ¿no? Por ahí yo me puedo equivocar y quizás me lo permito, o quizás no. Soy yo tan autoexigente que ni yo me permito equivocarme y menos se lo voy a permitir a los demás, ¿no? Entonces, la adicción es una equivocación, la violencia es una equivocación. Bueno, vivimos en un mundo complicado, complejo, ¿no? Donde la satisfacción de las necesidades cada vez está más difícil, ¿no? En lo económico, en la inflación. Entonces, si acá hay psicólogos sociales o estudiantes, bueno, nosotros tratamos de favorecer que la gente se organice y satisfaga sus necesidades, ¿no? En la medida de lo posible, dentro de lo socialmente disponible, ¿no? A ver, Lorena chatea, dice, ¿cómo podríamos lidiar con las emociones negativas de las personas que tienen problemas y se la agarran con otros al punto de denigrar a la persona y juegan con la necesidad de los otros? ¿Cómo se lidia con eso? ¿Sí? A ver, hay personas que son narcisistas, ¿sí? Que se miran el ombligo constantemente y parece que el mundo girara alrededor de su ombligo, ¿no? Y entonces manipulan a los demás, denigran a los demás, como dice Lorena, ¿no? Juegan con tu necesidad, ¿no? Entonces, es el famoso, ahora se dice vínculo tóxico, ¿no? Donde la persona queda como atrapada en una telaraña, porque haga lo que haga, siempre está mal, nunca le reconocen nada, ¿no? Entonces, se está viendo mucho esta configuración de alguien muy narcisista con alguien que paga los abrazos carísimos, ¿no?
y anda mendigando por ahí el amor y el afecto y la satisfacción, ¿no? Pero lo busca en el lugar equivocado o en el vínculo equivocado, ¿no? Entonces, es un gran trabajo, ¿sí? A mí como terapeuta me han tocado más mujeres, pero no es privativo, ¿no? Separaciones, la mujer no tiene nada a su nombre, porque el tipo es vivo, el auto lo puso a su nombre, la casa la puso a su nombre, ¿viste? Y esta mujer, 20 años haciendo de mamá y por ahí estudiando y trabajando, qué sé yo, pero después, el día que se separa, no tiene nada a su nombre ni derecho a nada tampoco. Entonces, cuidado con los noviazgos violentos, las personas narcisistas, ¿no? Porque el narcisista no elige a cualquiera, elige una víctima propicia, ¿no? Él o la, porque insisto, no es una cuestión privativa, ¿no? Yo por mi experiencia me han tocado tratar mujeres, pero podría ser al revés, podría ser un varón casado en pareja con una narcisista, pero la conducta es la misma, digamos, ¿no? Esto que dice Lorena, te denigran, no te valoran, no te tienen en cuenta, tienen doble discurso. El doble discurso es un fenómeno comunicacional que está estudiado, la gente de Palo Alto, de California, ha estudiado mucho, Paul Watzlawick y otros, digamos, concluyen que una persona sometida a doble discurso constantemente termina confundida e incluso con esquizofrenia, ¿no? Un niño, una niña que lo tienen como pelota de ping-pong, decirle a tu mamá que esto, decirle a tu papá que el otro. Bueno, los padres se tienen que comunicar entre ellos, no tienen que usar los hijos para tirarse mensajes o agresiones o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, el doble discurso también lo podemos analizar socialmente, hay mucho doble discurso, ¿no? Voy a levantar las persianas de la fábrica, ¿no? ¿Pasó eso? No, no pasó. Pero, ¿no? Conmigo nadie va a pagar impuesto a las ganancias. ¿Pasó eso? No, no pasó. Entonces, se dice una cosa y se hace otra. Entonces, eso a la sociedad la enloquece y la confunde. Entonces, hay que prestar atención y tener pensamiento crítico de que estamos sometidos a doble discurso, ¿no? Una paciente me dice, a mí de él me sedujo que cuando nos conocimos me invitó a Brasil. Y yo le pregunto, ¿y fueron a Brasil? No. Digo, entonces, vos te quedás con el piripipí, guiate por los hechos, no por las palabras, ¿no? Entonces, bueno, esto sería pensamiento crítico, pero bueno, la víctima se engancha con lo que quiere escuchar y tiene una memoria selectiva de lo aparentemente bueno, pero se olvida de todo lo malo, de todo lo que la denigró, le prometió y no le cumplió, ¿viste? O sea, entonces es como una amnesia selectiva. ¿Vos, Karen, dijiste selectiva? Ahí se levantó. Digo, entonces, bueno, doble discurso, guiarse. Siempre digo que a veces la realidad es muy penosa, pero es preferible aceptar la dolorosa y penosa que inventarse una realidad a medida. Eso es peor, porque uno se autoengaña, ¿sí? Y se fabrica una realidad que no es, y la realidad finalmente manda. No podemos negar la realidad es como es penosa, es dolorosa, sí, sin duda, a veces, ¿no? Depende, pero es preferible aceptar eso, por doloroso que sea, y no armarse sí, él me invitó a Brasil, sí, pero no fuiste. ¿No? Te dijo que busque, que organice, pero no. Ahora, si yo no le repreguntaba, ella no me lo aclaraba, ¿no? Ella dijo, me invitó a Brasil. Sí, te invitó, pero no te llevó. Digo, muchas veces nos autoengañamos, ¿no? Nos engrupimos solo, y entonces negamos la realidad. Y lo peor que se puede hacer con la realidad es negarla, porque igual la realidad se impone. Bien. Bien, bueno, Lorena habla de la culpa, que lo está viendo en el trabajo, ¿no? Porque esto nos puede pasar en la pareja, nos puede pasar en la familia, nos puede pasar en el trabajo.
Nos puede pasar con algún amigo o amiga, ¿no? Que nos envidia o nos desvaloriza. Ayer leí un texto que me gustó con respecto a la familia que dice, el árbol genealógico también se puede podar, ¿no? Porque a veces uno tiene o padres, o hermanos, o hijos, ¿no? Pero es mi hermana, pero es mi hermano, pero es mi madre. Bueno, pero te está haciendo pelota. Uno diría, cortá un poco. O sea, no, pero son mi sangre. Sí, está bien, son tu sangre, pero una sangre envenenada, o sea, que te hace pelota. Entonces, no hay que romantizar ni la pareja, ni los padres, ni los hijos, ni los hermanos. Bueno, cada uno es cada uno. A veces es mejor tener un buen amigo que un hermano envidioso, celoso, o que te quiere destruir, digamos. Y esto pasa, no estoy generalizando, pero digo, pareciera que el árbol genealógico no se pudiera podar. Y este texto dice, bueno, si hay que podar, hay que podar. Y si hay que podar amigo, hay que podar amigo también. Digo, porque si no nos quedamos enganchados en el romanticismo, ¿sí? Y esto no es inteligente emocionalmente. Quedarse en un vínculo tóxico no es inteligencia emocional, al contrario. Es pagar un abrazo a un precio exorbitante. Entonces, si hace mal, ¿no? Si no es tu talla, déjalo. Si te aprieta, si te queda grande, bueno, no es tu talla. No, pero yo pensé que era mi talla. Y bueno, no fue, es una pena. Pero la realidad es que no es tu talla, ¿no? Te queda grande o te queda chico, pero no es tu talla, ¿no? O como dice Frida Kahlo, si el camino no tiene corazón, buscate otro camino, ¿no? Hay 1000 frases que hablan de esto, de cuando uno elige bien o elige mal. ¿Cuál es el problema? Es que muchas veces uno elige inconscientemente, si no sería muy fácil, ¿no? Si todo dependiera de la voluntad, ¿no? Porque ustedes dicen, ¿cómo se lidia con eso? Bueno, a veces hay que lidiar con cuestiones que son inconscientes, ¿no? Idealizaciones que uno hace, y como uno idealizó mucho, después bajarlo del pedestal cuesta un trabajo bárbaro, por las expectativas que había, esta misma chica que les cuento de Brasil, antes tuvo una pareja que se hizo 2 o 3 inseminaciones y resulta que el tipo no quería ser padre, ¿no? Y uno dice, qué raro, ¿no? Vos te hiciste 2 o 3 inseminaciones y el tipo te termina diciendo que no quiere ser papá, ¿no? Y uno dice, qué complejo, ¿no? Qué extraño. Pero bueno, esas cosas pasan. Y esta chica no es una extraterrestre, hasta es psicóloga, además. Porque ustedes podrían decir, no, es un problema de educación. No, no es un problema de educación. No, no, porque uno prejuiciosamente diría, debe ser medio estúpida. No, no, no. Por eso digo, no hay que poner etiquetas, ¿no? Porque le podemos errar por varias cuadras. A ver, sigo leyendo. Susan habla de la competencia en el trabajo. Sí, los climas así de tanta rivalidad, ¿no? Porque competencia tiene varios sentidos, ¿no? Competencia como capacidad, es alguien competente, o es alguien competitivo, se suele decir también, ¿no? Entonces, yo prefiero el término rivalidad, ¿no? Cuando uno le quiere pisar la cabeza al otro para crecer, ¿no? O esas instituciones que te hacen pagar derecho de piso, ¿no? Que es una forma de violencia, ¿no? Al nuevo le damos los peores laburos, lo mandamos a hacer café, que se bebe mate, que limpie los baños, ¿no? O sea, y vos decís, si es alguien nuevo, facilitale un poco, no se la hagas más difícil, ¿no? O yo que soy profesora y a veces cursos que te impiden dar clase, ¿no? Y hasta que no trabajas eso, ¿no? Te prueban a ver si te pones la gorra, si lo sancionás, si venís con el cuaderno de sanciones, ¿viste?
hasta que no le tomás por el lado amable la cosa y te los ganás un poco, te hacen la vida imposible. Y yo le digo, che, yo estoy trabajando acá, no vengo porque los quiero a ustedes, para mí es un laburo, los puedo querer, pero yo vengo porque me pagan acá, no vengo por la cara linda de ustedes, ¿viste? Entonces, bueno, hay que trabajar esas cuestiones, porque a veces los adolescentes te la hacen difícil, digamos. Entonces, bueno, esto de la rivalidad tiene que ver con el complejo fraterno, ¿no? Uno con los hermanos aprende a compartir y aprende a rivalizar, ¿sí? Las dos cosas, ¿no? Pero hay hermanos que son densos, que te hacen la vida difícil, te hacen la vida imposible, y a veces es mejor cortar un poco las amarras o soltar un poco, ¿no? los tientos, y decir, bueno, mira, si vos te parece que soy así, 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 bueno, ¿para qué vamos a tener un vínculo? Pero somos hermanos. Bueno, y esto del Martín Fierro, los hermanos se han unido, sí, es muy lindo, pero a veces los hermanos no son unidos. O cuando hay un mango de por medio, se sacan los ojos. Entonces voy a decir, bueno, no eran tan unidos, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien más? Me olvidé de darle la palabra, además de Karen. Había alguien más, me parece, ¿no? Julio, pero se fue. Ah, Se le fue la señal. Ah, bueno. Y justo ya estamos en noviembre, así que Julio, el humor... Ahí Susan pone en el chat que opta por pensar que el silencio es inteligencia y que todo sale a la luz siempre. Dice, pero los grandes son los que tienen más rivalidades, los chicos hoy en día son más empáticos. Sí, sí, posiblemente. Sí, a veces el silencio es salud y a veces no, porque a veces la procesión va por dentro, entonces cuando uno recurre al silencio, la angustia por algún lado sale, ¿no? Siempre es preferible hablar, ¿no? Y decir, pero no en el sentido en un trabajo estar denunciando todo el tiempo las injusticias, los problemas, ¿no? Pero en general cuando uno se calla, piensa que soluciona, pero el conflicto no se resuelve con silencio. El conflicto se resuelve hablando y la angustia se tramita hablando, ¿sí? No callándose. Cuando uno se calla, bueno, parece que evita el conflicto, pero después por algún lado sale. Puede salir por una enfermedad, por un accidente, o por ahí uno se cayó tantas veces y cuando explota de mala manera. Y uno dice, pero no es para tanto. Y sí, pero vos, entonces uno empieza a veces en las parejas pasarse facturas atrasadas, ¿no? O usar la cama para pasar facturas, ¿no? Entonces, las cosas hay que hablarlas en su momento y gradualmente y no esperar que uno explote, porque en general el que se calla o somatiza, entonces se enferma, ¿sí? O se accidenta, o, bueno, o siempre elige mal, sintomatología hay para todos los gustos. Yo estoy en una investigación de enfermedades autoinmunes, y siempre se encuentra, ¿no? Como una especie de universal de estas patologías, de gente que no puede expresar sus sentimientos, ¿no? Y entonces se le vuelve en contra, pero en contra de su propio cuerpo y con una complejidad adicional que es el sistema inmunitario que no diferencia bien lo familiar de lo extraño, ¿sí? Entonces, la piel, que es de la persona, es atacada por el sistema inmunitario. Uno dice, ¿pero cómo? ¿Los linfocitos se volvieron locos? ¿No se dan cuenta que la piel forma parte de la persona? No, funciona al revés. Lo que es familiar lo ataca como extraño. Y uno dice, qué cosa rara le pasa al ser humano, ¿no? Qué cosa compleja, ¿no? Pero bueno, ¿quién no conoce a alguien con enfermedades autoinmunes, ¿no? En la piel, tengo un paciente que le tuvieron que sacar el vaso hace muchos años,
le dieron 5 años corticoides y no había forma, se lo tuvieron que sacar, fibromialgia, polimialgia. Si empezamos a hacer una lista, estamos hasta las 10 de la noche haciendo la lista de enfermedades. Y hay gente que tiene 1, 2, 3, 4, 5. Una paciente decía, no voy a ir más al médico porque cada vez que voy me encuentran una nueva, ¿no? Y a distintas partes, a la piel, a un órgano, ¿no? Pero bueno, es el sistema inmunitario que funciona mal. Y entonces, gente que ya digo, les cuesta expresar sus emociones, sus sentimientos, decir las cosas cuando se enojan, dosificar el enojo, ¿sí? Porque en esto de las emociones también hay una cuestión de dosificación, ¿no? Que uno debe dosificar, ¿no? La ira, la bronca, el resentimiento, ¿no? O por ahí uno se pone vengativo y dice, vos me hiciste esto, bueno, ahora yo cuando pueda te la juro y me la voy a cobrar, y la venganza es un plato que se sirve frío y todas esas cosas, pero, ¿no? Y también está la frase, cuando usted piense en vengarse de alguien, dice, cabe 2 tumbas, dice, una es para usted. Ojo, ojo con la venganza, que puede dar mucho placer, pero uno queda pegado. Mara. Sí, esto que estabas comentando justamente me llevaba a pensar un poco en esto que decías de que por ahí no se puede poner en palabras las emociones, lo que sentimos, lo que nos pasa, en que yo lo he visto mucho más en los varones, ¿no? Y decimos, nosotras como mujeres, ¿no? Que las que somos mamá, ¿qué tanta responsabilidad tenemos en esa gestión de emociones que a veces se lo inhabilitan a poder sentir o expresar lo que le pasa? Y uno, eso es un patrón casi inconsciente, uno no lo ve hasta que, bueno, nos pasa a nosotros en una pareja, como decías, pero cuánta responsabilidad también tenemos nosotros sobre la educación emocional, la inteligencia emocional de las generaciones que vienen, que nos suceden, ¿no? Exactamente. Todavía hoy se escucha no llores, maricón, ¿no? O su versión actualizada, que es no llores, maricona, ¿no? Ahora también hay, para las mujeres también hay, parece, ¿no? Como, ¿cuál sería el mensaje ahí que se está dando? Que si expresás tus emociones, vas a ser tratado como un homosexual, como una minoría, como alguien enfermo, etcétera, etcétera. Porque con la homosexualidad, aunque nos hagamos los progresistas y los liberales, todavía hay mucho prejuicio, ¿sí? Mucha discriminación. Me acuerdo de la película Secreto en la Montaña, ¿no? Que ellos tenían su secreto en la montaña, pero después tenían que tener hijos, ser heterosexuales, ¿no? Entonces, bueno, todavía eso sigue presente. Entonces, a los varones nos crían para ser fuertes, para ser machos, para ser duros, para la letra con sangre entra y a golpes se hacen los hombres, un montón de prejuicios que siguen estando, aunque por suerte se va modificando, ¿no? Y a las nenas, bueno, sí, pueden llorar, pueden expresarse, pueden hablar, ¿sí? Paradójicamente, después las mujeres nos piden a los varones que seamos tiernos, que seamos comunicativos, ¿no? Pero no nos educan de esa forma. Entonces hay ahí también en la sociedad un mensaje contradictorio, que nos piden para lo que no nos educaron a los varones, ¿no? Que no seamos violentos, que está muy bien, digo, ¿no? Pero si te educan violentamente, después no te pueden pedir que no seas violento, ¿entendés? Entonces, pongámonos de acuerdo y hagamos una educación, como vos, Mara, decís, bueno, una educación emocional equitativa, tanto varones como mujeres pueden llorar, pueden expresar sus emociones, decir cómo se sienten, porque, bueno, hay todos unos estereotipos de género, ¿no? Que ya empiezan con los juguetes, anda a una juguetería y vos vas a ver claramente qué es para cada género, ¿no? Si vas a la parte de varones, vas a ver Transformers, ciencia, deportes,
robots, armas, juguetes bélicos, tanques, metralladora, ¿viste? Y para las nenas, la cocinita, la aspiradora, la cosmética, todo color rosa, ¿no? Claramente ya los juguetes, ¿no? Y si el nene quiere acunar un bebé, dice, no, eso es para la nena, ¿no? Insisto, por suerte va cambiando y se va modificando, pero en el imaginario quedan estas cuestiones. ¿Vos, Cristian, querías comentar algo? Sí, por ahí lo que iba a comentar es que culturalmente nos preparan para ser machitos, es una cuestión cultural esta de también aportando a esto de la diferencia entre los nenes y las nenas. Los colores, los varones no pueden usar el rosado, el color de los varones es el celeste, y yo tengo varones, tengo nenas, mis hijos usan el color que les gusta, ellos no tienen prejuicio con eso, si quieren usar el rosado, y por ahí los grandes somos los que tenemos ese prejuicio en realidad. Los chicos, escuchaba también un video de un profesor español, creo, ahora no me voy a acordar el nombre, decía algo respecto de la educación, que quizás los grandes somos niños empobrecidos. Y eso es muy aplicable porque los niños no tienen prejuicios y nosotros se los inculcamos. Claro, sí, sí. Nadie nace discriminador, nadie nace prejuicioso, nadie nace violento. Son todos cuestiones culturales, ¿no? Conductas aprendidas. Entonces, tenemos que prestar atención a la educación porque, bueno, son el futuro, ¿no? Tus hijos, mis nietos, ¿no? Son el futuro de este planeta. Entonces, cuanto más pacíficos sean, ¿no? Yo estoy muy en contra del lenguaje bélico que usamos, ¿no? Se pegó un tiro en el pie. Digo, hace falta decir eso, ¿no? Es muy violento esa expresión, ¿no? O en el deporte, tal equipo no lastima, ¿no? No produce daño. Pará, es un deporte, ¿para qué hablamos en eso? ¿No? Entonces hay todo un discurso belicista, agresivo, violento, de odio, que lo usamos sin darnos cuenta, ¿no? O sea, entonces yo cuando escucho una metáfora bélica digo, no la podíamos plantear en otros términos un poco más armónicos, pacíficos, sin tanta violencia, ¿no? Un poco más pacificadora la metáfora. Mónica, estás muteada. Estás silenciada. O cuando alguien hace algo bien, la rompe. Claro, la rompió, la descosió. Bueno, Mónica, ahora sí, a ver, activa el micrófono, por favor. No. Bueno, Karen, ¿querés comentar vos? Sí, me quedo con lo que dijo Cristian, creo que es, Cristian. Sí. Que dijo que culturalmente nos van preparando a los varones como para diferentes juguetes. Vos hablaste inclusive que la juguetería están en la sección para varones, para nenas, y como que a la nena de chiquita nos van creando para estar en la casa, para cocinar, para atender el marido, una cultura totalmente machista que, gracias a Dios, con el tiempo fue evolucionando. Yo tengo mi nene, que ya va a cumplir 13 años, y, por ejemplo, siempre hablamos estas cuestiones porque en el colegio hablan mucho de ideología de género. Entonces viene y me plantea la situación que se dio con la psicopedagoga. ¿Los juguetes tienen género? ¿Los colores tienen género? No. Me dijo hace 48 horas, sin ir más lejos, los juguetes y la ropa que uso no determinan mi orientación sexual, o sea, tiene 12 años. Y creo que eso tiene que ver más con los adultos. Ellos están formando su identidad sexual y no tenemos por qué crearle la confusión de que si usan rosado van a hacer esto, si usan... No, me parece que no pasa por eso. Y también, sobre todo, hablar mucho con nuestros hijos.
Yo participo permanentemente en las reuniones en el colegio con psicopedagogos, psicólogos, porque también doy charlas para bullying. Entonces estoy muy involucrada en estas clases de problemáticas, porque hay grupitos, círculo de 4 o 5 chicos que no te junte con fulano porque usa remera rosada, es gay. ¿Y cómo le haces entender que porque usa ese color no es gay? Y si así lo fuera, es una persona. Entonces creo que también pasa por nosotros los adultos la comunicación que tenemos con los chicos y de darles seguridad, sobre todo darles seguridad, que no lo determine un color, que no le determine la burla del otro. Y a la nena no, vos estás criada para barrer, para limpiar. No, mi amor, estudiá, trabajá, salí a la calle, hacé lo que tengas que hacer, no por eso vas a hacer. Yo estoy sola por eso, cuento, no me va a aguantar ni un hombre. O sea, estudio, trabajo, lo que menos hago es estar en la casa cocinando. No, olvídate. Ahí está mi problema, ¿viste? Bueno, pero ojalá encontraras un hombre no patriarcal, no machista, un hombre cuesta, tierno. Sí, sí, bueno, pero habemos algunos deconstruidos, ¿no? Esto de la deconstrucción que tanto se habla, ¿no? Sí. Que tanto varones como mujeres tenemos que deconstruirnos, ¿no? En el sentido de reaprender, ¿no? O sea, desaprender y reaprender las tareas de cuidado, las tareas, ¿no? Que se pueden repartir mejor. Hoy en día la mujer, yo he coordinado grupos de padres en escuelas que la mujer decía, yo no trabajo, soy ama de casa, ¿no? Y es un Entonces trabajo. le decía, señora, ¿a qué hora se levanta usted? Te decía, a las 6 de la mañana. ¿Usted la primera? Sí, yo soy la primera, preparo el desayuno, qué sé yo. ¿Y a qué hora se acuesta? Y me decían, no sé, a las 12 de la noche. ¿Y usted es la última en acostarse? Sí. ¿Y por qué? No, así preparo el uniforme de los chicos y plancho el guardapolvo. Y cuando se va de vacaciones, ¿descansa? Y no, sigo haciendo, bueno, entonces le parece que no trabaja. La iba llevando, ¿no? A darse cuenta que, bueno, que la ama de casa es un trabajo no remunerado, un trabajo invisible, pero trabajo al fin. Bueno, ahora el ama de casa se puede jubilar, entonces se le reconoce que trabajó, ¿no? Pero no hizo aporte, dicen, ¿no? Los gorilas. Aportó toda la vida. Sí, lo aportó porque nadie le pagó y nadie le reconoció su esfuerzo. Pero bueno, la crianza, la casa, incluso mujeres que trabajan afuera y trabajan adentro, que tienen 3 trabajos, y la carga mental que significa que en la alacena haya comida, que qué se va a almorzar, que qué se va a cenar, que la ropa de los chicos, que la higiene, que la salud, muchas veces la salud se encargan las mujeres. Bueno, otro taller de género. ¿No? Pero no ideología de género en el sentido de adoctrinamiento, sino de toma de conciencia de cómo las tareas están mal repartidas en desmedro de la mujer, o donde la mujer queda como la más sacrificada. Porque el tipo está bien, por ahí va afuera, pero llega, se abre la cervecita, se prende la tele, y bueno, y yo traje plata, ¿no? Claro. Pero, a ver, si vos tuvieras que pagar, a ese varón había que decir, si vos tuvieras que pagar una planchadora, una limpiadora, una cocinera, que yo no te alcanzaría el sueldo para pagar todo lo que hizo tu pareja, y si tuvieras que tener una niñera y una cuidadora y alguien que lo lleve a la escuela y alguien que lo lleve al pediatra, etcétera, etcétera, bueno, no te alcanzaría. Pasa que, bueno, en el imaginario sigue estando esto de que el trabajo de la casa es como una especie de abnegado trabajo y por amor, ¿no? Entonces, si hay que cuidar a la nona, empiezan a recorrer la lista de las mujeres, pero no se les ocurre decir, che, tu cuñado no la puede cuidar, la nona no, tiene que ser mujeres. Entonces, las tareas de cuidado y de servicio quedan del lado de la mujer, ¿no? Y no es sin costo, ¿no? Porque se terminan enfermando, terminan colapsando, ¿no? Digo, no es gratis este inequitativo reparto de las tareas, ¿sí? Aparte envejece.
La casa envejece. Y sí, envejece, desmotiva, deserotiza, tiene un montón Totalmente. de problemas, ¿sí? ¿No? Porque además el tipo llega y lo que se llamaba antes débito conyugal, ¿no? Encima quiere tener sexo. Y la mujer dice, no, pero estoy molida, estoy cansada. Dale, si vos no haces nada, te rascás el higo todo el día y qué sé yo, ¿no? Entonces encima vos tenés que estar, ¿viste? Hecha Disponible. Claro, hecho una modelo sexual, ¿no? Entonces, penurias de la vida cotidiana. Bien. Yo les había traído algunas características, ¿sí? De cómo es, bueno, los tres cerebros. Tenemos un cerebro que se llama reptiliano, que tiene que ver con lo instintivo, otro cerebro emocional, que es del que estamos hablando, que es más reactivo, tiene que ver con una zona que se llama la amígdala, ¿no? Y que tiene que ver con la parte mamífera, ¿no? Los mamíferos tienen desarrollado este segundo cerebro, que ya no depende tanto de la conservación de la especie, sino que tiene que ver más con dar la teta, ahí empieza la empatía, ¿no? Dar la teta o dar la mamadera, en realidad es lo mismo, ¿sí? No es porque sea teta que va a ser mejor, o porque sea mamadera que va a ser peor, y finalmente la parte creativa, lo que se llama la corteza cerebral, ¿sí? Que es lo más inteligente que tenemos, ¿sí? La corteza cerebral controla en parte lo emocional. Por ahí preguntaban si la respiración ayuda a controlar la ira. Sí, sí, ahí Marita le contestó la respiración diafragmática. Entonces hay maneras de bajar las revoluciones, ¿no? Y no reaccionar al estímulo con una respuesta inmediata. Si entre el estímulo y la respuesta podemos hacer lo que se llama una estructura de demora, que haya un tiempo de demora entre el estímulo y la respuesta, la violencia cede, la ira baja, y entonces uno responde más adecuadamente, ¿sí? Y también quería compartirles estas habilidades que hablamos, ¿no? Habilidades con respecto a la inteligencia emocional, que bueno, esta parte del centro, en celeste, son esas habilidades esenciales. El tener conciencia de sí mismo, ¿no? De uno mismo, como yo les decía, monitorearse, cómo me siento, o supongamos yo digo, esto me angustia. ¿Por qué me angustia? ¿Qué me pasa? ¿Parecido a qué es? ¿Qué recuerdos me trae? ¿No? ¿Por qué me sucede esto? Porque a veces uno se angustia y no sabe con qué relacionarlo, ¿no? Porque son cuestiones inconscientes, ¿no? Entonces, tomar conciencia de uno mismo tiene que ver con estas habilidades de la inteligencia emocional. Y también, por añadidura, conciencia de los demás, ¿no? Tomar conciencia o pensar como si esto es la empatía, ¿no? Fíjense que el estado productivo de la conciencia de los demás es un estado empático. Y por el contrario, si no tengo conciencia de los demás, mi estado es insensible, ¿no? A veces la gente dice, che, no seas tan insensible, no seas tan estricto, no seas tan exigente, ¿no? Permitirle a los otros equivocarse, como decía Goethe, ¿no? Entonces, cada habilidad tiene su estado improductivo y su estado productivo. En el primero, la conciencia de sí mismo. Si uno no tiene conciencia de uno mismo, está desconectado, y si uno está en un estado productivo presente, bueno, uno toma conciencia de sí mismo y está en este momento presente, ni en el pasado ni en el futuro, ¿no? Porque si uno se queda en el pasado, se queda deprimido, y si uno se queda en el futuro, se queda ansioso, ¿sí? Entonces hay que tratar de estar en el momento presente, no porque la historia no sirva o el futuro no vaya a llegar, pero no hay que quedarse, hay que estar en el aquí y ahora, ¿no? Como se dice. Y no siempre en el allá y entonces, y no siempre más adelante, ¿sí? O sea, hay que estar en el momento presente. La tercera habilidad social es la autenticidad, ser auténtico, ser coherente,
el estado productivo es ser genuino, ¿sí? Ser honesto, diría, ¿no? Creíble, coherente. No abunda mucho, lo reconozco, y entonces lo que pasa es que la gente no resulta confiable, ¿no? Te dicen pero no hacen, te prometen pero no cumplen, dicen que te van a llamar y no te llaman, etcétera, 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 ¿no? Estamos en noviembre, se acerca fin de año, ahora todo el mundo le agarra el furor de que antes que termine el año juntémonos. Entonces uno termina en diciembre embarcado en 200 fiestas, 400 reuniones, cansado, durmiendo mal, comiendo mal, porque en esas reuniones se toma y se come en exceso, ¿no? Entonces, ojo, ya les voy previniendo que los cierres de año son complicados, familiarmente, laboralmente, con los amigos. Eso una precaución con el momento en que estamos, ¿no? Se acerca fin de año, ¿sí? Entonces uno está cansado, estresado, las fechas se vencen, los trabajos hay que hacerlos, hay que hacer un balance, hay que hacer una evaluación, hay que presentar trabajos, etcétera, etcétera, cuando uno más agotado está. Después tenemos el razonamiento emocional, que juntan esto de la razón y la emoción. Si el estado productivo, si no hay esta armonía, es limitado, y si hay esta armonía, es expansivo, ¿no? Uno siente que influye, ahora vamos a hablar, si quieren, del círculo de influencia que uno tiene. Después está el autocontrol. Si uno no se autocontrola, reacciona al estímulo y por ahí reacciona mal, ¿no? Entonces, se transforma en una persona inconsistente, en el sentido, aunque uno se saque en el 1% de las situaciones, el otro le pierde confianza porque tiene miedo de decirte algo y que vos explotes, ¿no? Y uno dice, pero no siempre me pasa eso. Bueno, es que uno no sabe cuándo te va a pasar. Por eso el autocontrol es importante, ¿no? Y entonces, si el estado productivo sería la resiliencia, ¿no? Si uno se puede autocontrolar, eso quiere decir que tiene una cosa resiliente en el sentido de poder afrontar una situación sin sacarse, ¿sí? Tolerar la frustración, por ejemplo, ¿no? Y la última sería la influencia positiva, ¿no? Donde si uno está en un estado improductivo sería indiferente, ¿no? Genera indiferencia en las personas, y si no, uno es un potenciador, ¿no? Algo así como hace que las cosas sucedan. Eso se llama proactividad, hacer que las cosas ocurran, no quedar esperando que pasen solas, ¿sí? Las cosas hay que hacer que sucedan, ¿no? Y finalmente hay una frase que dice, he aprendido que la gente olvidará lo que usted dijo, olvidará lo que le hizo, pero nunca olvidará lo que le hizo sentir. Las personas que más nos influyen a nosotros es porque nos hacen sentir cosas. Entonces, creo que hay dos cosas que nos salvan. Una es el amor y la otra es el humor. El humor muchas veces nos salva, nos permite decir cosas que de otra manera por ahí no las diríamos, y el amor, obviamente, si todos estamos acá es porque alguien nos amó, ¿sí? Si no, no estaríamos, ¿sí? Bien. ¿Qué hora es? 8:15. Yo quería hacer una pregunta. Sí. ¿Hay alguna forma de poder medir este cociente emocional, digamos? ¿Como algún parámetro, algún test, algo para ayudarnos? Sí, creo que Daniel Goleman hizo algún cuestionario, que no sé si está validado como el coeficiente intelectual. Sí, hay test que miden el coeficiente intelectual. En el terreno de las emociones se ha investigado menos, ¿sí? Yo creo que él tiene un cuestionario, ¿sí? Pero bueno, para hacer un test hay que validarlo, ¿sí? No es una serie de preguntas, y es mucho trabajo, digamos, ¿no?
Sí hay, bueno, los indicadores, ¿no? Bueno, tengo más de esto, tengo menos de lo otro, ¿no? ¿Cómo podría yo mejorar, sí? Pero coeficiente así, habría que buscarlo, ¿no? Si algún psicólogo o psicóloga armó una lista, ¿no? Que sea validada de, pero no sé si al modo de la orientación vocacional, por ejemplo, ¿no? Que también son tests. Habría que buscar, no te doy una respuesta taxativa. No sé, Karen, si quedó la mano levantada o querías preguntar algo más. Estás silenciada. No. No sé si vos, Cristian, la podés desmutear. Ahí va. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, repetí, ¿Sí? por favor. Digo que estoy muy emocionada con la clase, veo que vengo por buen camino porque te estoy escuchando y efectivamente no vengo mal en los trabajos que voy haciendo, así que nada, súper agradecida con esta academia por seguir llenándonos de aprendizaje, de conocimientos. Siempre digo que vamos a tener 40, 50, 60 años y todos los días aprendemos cosas nuevas. Y me quedo también con esa palabra final que hablaste del amor, que se necesita más amor. Vuelvo, hago un retroceso al inicio de la charla. Hablaste de que estamos en tiempo electoral en la Argentina y es como que ese amor, esa empatía no se ve. Hay grieta de todas partes, discursos de odio de todas partes, entonces es como que cuesta encontrar ese camino de afecto, de unión, de construcción. Así que yo súper satisfecha con la clase. Bueno, me alegro. Un concepto interesante es, todos tenemos un círculo de influencia, ¿no? Donde podemos influir. Este círculo de influencia puede ser chico, puede ser grande, uno trata de agrandarlo todo lo posible, ¿sí? Yo, por ejemplo, estoy en muchas redes sociales, comparto cosas, reflexiones, chistes, pinturas, educación sexual, tengo álbumes de lo que se les ocurra. Subí uno ayer sobre narcisistas, ¿no? 7 habilidades que tienen los narcisistas, ¿no? Son muy genios en mentir, en manipular. Bueno, si alguna mujer o varón que está en esa situación lo ve y dice, por ahí este sayo me cae a mí, digamos, ¿no? Esta prenda en algo me toca. Entonces, bueno, digo, este círculo de influencia, cuanto más grande sea, mejor. De todos modos, hay otro círculo más amplio, que es el círculo de preocupación, ¿sí? Donde uno no tiene influencia. Por ejemplo, a mí me preocupa si gana Massa o si gana Milei, no me da lo mismo, ¿sí? Pero yo tengo un voto igual que ustedes, no tengo más. Entonces mi influencia es muy limitada. Podré convencer a alguno que otro, pero tampoco la pavada. No soy un gurú que toda la gente me sigue, qué sé yo. Entonces, la moraleja es que uno debería poner la energía en su círculo de influencia, ¿sí? Y no en el círculo de preocupación, porque en el círculo de preocupación es gastar pólvora en chimango, ¿sí? Insisto, no es que no me preocupe, yo tengo trabajo, tengo miedo que me echen del trabajo, pero ¿yo qué puedo hacer? Trabajar bien, ser responsable, llevarme bien con mis compañeros. Pero si la empresa cierra, por más que haga todo eso, igual me van a rajar, igual que todo el mundo, o la empresa va a dar quiebra y no nos va a pagar a nadie. Entonces, no es que no me preocupa quedarme sin trabajo, pero hay que ver yo qué influencia tengo, ¿sí? O con las personas. Muchas veces yo escucho, no, porque mi marido es diabético y no se cuida, y tuvo pancreatitis y no se cuida, y yo digo, ¿y vos qué influencia tenés ahí? No, ¿por qué no me hace caso? Y bueno, entonces vos te haces mala sangre porque el otro no se cuida, ¿viste? ¿Viste? O sea,
entiendo que te preocupe, pero si no tenés influencia, no gastes energía en eso, porque no, por más que vos le llores, le implores, le ordenes, o lo mandes a hablar con el cura, el tipo no va a modificar. Entonces, digo, uno tiene que poner la energía en las cosas que puede modificar. En su círculo de influencia. Lo demás te preocupa, porque claro, si el marido o la esposa de uno no se cuida, porque tiene diabetes o por lo que sea, bueno, o es alcohólico. Mi marido o mi mujer son alcohólicos. Bueno, ¿y vos qué influencia tenés? No, a mí no me da ni 5 de pelota. Y entonces, sí, a mí me preocupa, pero ¿y qué vas a hacer? ¿No? Lo que se llama codependencia, digamos, ¿no? Entonces, moraleja, hay que poner la energía en el círculo de influencia, que ahí uno puede modificar algo. Después lo otro me preocupa, pero no puedo hacer nada. Entonces, la energía hay que cuidarla, porque no es ilimitada. Uno no tiene una energía ilimitada. Tenemos durante el día y llegamos cansados a la noche, dormimos si podemos, y al otro día empezamos a gastar energía de vuelta. Entonces, con la energía psíquica pasa lo mismo. Si uno la agota en tareas imposibles, ¿no? Como que el otro deje de ser adicto, la otra deje de ser adicta, y bueno, no hay manera, porque vos te agotás y el otro tampoco modifica, ¿sí? Mónica, vos querías hablar hace rato. Sí, me había quedado sin internet, así que volví hace ratito. Bueno. No, la verdad que no, re lindo el taller, pero hay cosas que por ahí uno tiene como preguntas, y es en cuanto a lo emocional, ¿cómo es la emoción con el temperamento? Porque a veces eso también nos juega en contra, me parece, porque hay varios, como uno dice, hay temperamentos y temperamentos. Sí. Pero la emoción, eso también a veces nos juega en contra. Entonces, ¿cómo puede uno hacer en esas situaciones así? Porque uno atraviesa, uno es como que vive, el ser humano vive en una línea, ¿no? Y siempre tenemos preocupaciones, preguntas, ocupaciones, y todo eso nos lleva en el día durante, como uno dice, estar en pleno movimiento, en angustia, en estrés, alegría. Es que todas esas cosas son las que vivimos en el día, ¿no? Pero llega en un momento en que nos encontramos peleando con nuestro temperamento y nuestras emociones. Hablaban por ahí hace ratito de que hay a veces que es mejor hacer silencio. Yo creo que hay silencios buenos y silencios malos, ¿no? Pero por eso digo que uno vive continuamente con eso de estar con la emoción y el temperamento de uno, porque uno puede hacer un silencio, pero por ahí llegás con el temperamento que te sobrepasó el límite, y ese temperamento puede ser agresivo, como por ahí no puede ser agresivo, puede ser más angustiante, y eso es lo que por ahí a veces nos puede llevar, como también estaban hablando, de perjudicarnos en la salud nuestra, en la salud psíquica, emocional, corporal, porque hay muchas personas que lo exteriorizan corporalmente, con alergias. Por eso había levantado la mano, porque sé de personas que por ahí lo sufren, le da, se brotan todas, le da como una alergia, taquicardias, se le sube, se le baja la presión. O sea, todas esas cosas que hoy en día se está viviendo. Creo que cada vez es mucho más, y más que nada por cómo estamos viviendo como sociedad. Estamos viviendo en una, ¿cómo se dice?, en una aceleración, en algo que nos estamos preocupando por cosas que tal vez no son nuestras, entonces nos la cargamos más con todas las cosas nuestras. Entonces eso a veces nos lleva a exteriorizarlo corporalmente, psíquicamente. Entonces por eso digo, si no hay como uno dice, vivimos en ese hilo en el cual tiene que haber un equilibrio, pero a veces ese equilibrio que tratamos a veces de contenerlo, nos puede ser bueno como puede ser malo. Entonces, por eso era más o menos lo que quería ver. Pero... Sí, la emoción es algo circunstancial. El temperamento es algo más estable, aunque variable, y después está el carácter. Hay personas de carácter irascible, hay personas de carácter sarcástico, ¿no?
Entonces, a veces lo que se llaman técnicamente caracteropatías son personas, a ver, que dicen esto. ¿Se lee? Ay, bueno, yo hace poquito, hace poquito me dijeron, ¿por qué te reís tanto? O sea, capaz que me están diciendo algo malo y yo me río, o sea, y ¿de qué te reís? Y digo, y me río, no sé, ¿cómo? Yo soy Bueno, así, es lo que contesté un día. no, claro, uno puede reírse de nervios también, ¿no? Sí, O sí, contar algo terrible riéndote y uno dice, ¿de qué te sí, reís? ¿No? Claro. es verdad. Entonces, las cuestiones de carácter son difíciles de cambiar porque para la persona no les hace ningún ruido, ¿no? Sí. Entonces, técnicamente se llama si es egosintónico o egodistónico, ¿no? Si yo tengo una conducta y para mí es egosintónica, no me parece un problema, ¿no? Yo puedo ser un tipo irónico, sarcástico, que me burlo de todo el mundo o que critico a todo el mundo, pero para mí no es un problema, es un problema para los demás, mi conducta, ¿sí? Entonces, le dicen a alguien, ¿por qué no vas al psicólogo? Y el tipo lo mira y dice, si yo no tengo ningún problema, yo soy así, en el sentido, aguántenme, yo soy así, yo no voy a cambiar, ¿entendés? Pero el problema es que es egodistónico para los demás, ¿no? Un tipo que es violento, ¿qué le dice? Vos me pones loco, vos te echa la culpa a vos, ¿viste? Te acaba de dar una piña y encima la culpa la tenés vos, ¿entendés? Entonces, bueno, es difícil que vaya a un psicólogo porque no tiene ningún problema, todos los problemas son de los demás, son los demás que no se bancan como yo soy, pero yo soy así, como dice el libro, ¿no? Que habla de lo que llaman caracteropatías o neurosis de carácter. Entonces, son difíciles de cambiar. Entonces, la emoción se puede más o menos modificar. El temperamento ya es un poco más estable y el carácter que cada uno tiene es mucho más estable. Y a veces queda con una fijación, más o menos por ahí va la cuestión. Después le quiero dar la palabra a Javier. A ver, Javier, vos que estabas manejando. ¿Está Javier? Hola. Hola, hola, Julio. Dale, Julio, y después Javier. No, se me cortó porque justo estaba haciendo por el lado del Uruguay y me quiso enseñar, pero está, anteriormente había levantado la mano por esta cuestión de, vos hablabas de aquellas personas que por ahí no saben transmitir en palabras las emociones que realmente tienen. Sí. A mí me ha pasado, por ejemplo, yo por ahí tengo una emoción y me han preguntado, ¿qué te pasa? No sé decírtelo, no sé explicarte esta emoción, o porque no la viví en su momento, o porque es tanta la, por así es bronca o frustración, tanta la impotencia por ahí que siente uno en el momento, depende de la situación que vive, que le cuestan las palabras. Y nada, era esa acotación con respecto a ese tema. Disculpen que no haya seguido el hilo del seminario, lo que pasa es que, bueno, No hay problema, Julio, pero también dijimos que a los varones no nos educan para expresar o para ponerle nombre a nuestras emociones. No nos educan, no nos forman de esa manera. Nos dicen, no lloré, maricón, los hombres no lloran, te caíste, bueno, arriba, levantate, a golpes se hacen los hombres. Nunca han escuchado estas frases, son de uso cotidiano, digamos. Entonces, uno va incorporando que tiene que ser fuerte, que tiene que ser macho, que si le duele algo ya se le va a pasar, para que va a ir al médico, y etcétera, 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 ¿no? En casa escuchábamos mucho esas palabras, porque mi viejo era policía, bueno, policía hace años, ¿no? Pero era policía y era bastante complicado. Y se hacía nada más y nada menos lo que él decía. Era la típica familia, el papá mandaba y todos obedecían. Claro. Y no, venía a rotazo por la cabeza. Bueno, entonces... Tengo unos mapas en la cabeza por ahí. Entonces,
¿de dónde vamos a aprender a nombrar las emociones si nos educaron de esa manera? Bueno, tendremos que aprender de grande. Nunca es tarde cuando la dicha es buena, pero bueno, doble esfuerzo, porque más vale aprenderlo de chico que aprenderlo de grande. Es como andar en bicicleta, si lo aprendes de chico te sale bárbaro, o a nadar, ¿no? Tenés que nadar de grande, está más adulto. ¿Hay ejercicios para poder trabajar eso? A mí me pasa, por ejemplo, con los chicos, yo lo tengo acá al lado, junto a los que buscan. Por ahí ellos no saben expresar en palabras lo que me quieren decir. Saben que hay algo que les pasa, pero no, yo no los tengo como me tenían a mí. Eso es lo peor de todo, pero hay algún ejercicio en particular que uno pueda utilizar para poder desarrollar esa habilidad de poder expresar con sus palabras lo que está sintiendo en ese momento, o lo que tiene en ese momento de base a la situación que estoy viviendo. Mirá, un ejercicio que es casi una dinámica es cambiar los lugares. Yo a veces atiendo parejas y digo, a ver, cámbiense de lugar, ¿no? Entonces a uno digo, vos sos Juan y vos sos Lucía, ¿no? Entonces los hago cambiar de lugar. Digo, bueno, Juan, vos hacé de Lucía y vos, Lucía, hacé de Juan. Entonces es un ejercicio donde, y ahí uno analiza si es capaz de ponerse en el lugar del otro o si sigue hablando, haciendo de Lucía, pero sigue siendo Juan, ¿no? Entonces uno dice, bueno, me parece que te está costando ponerte en el lugar del otro. Ese es un ejercicio que se hace mucho en psicodrama, ¿no? O en un grupo están dos discutiendo, decir, bueno, a ver, cámbiense de lugar y ahora cada cual mantenga la postura, ¿no?, que tenía el otro, ¿no? Entonces ahí uno ve, tiene que hacer un esfuerzo de pensar o sentir como piensa o siente el otro, ¿sí? Javier, ¿podés hablar? Hola, ¿se me escucha? Sí, Javier, ¿cómo Buenas estás? tardes, Carlos. Sí, ¿Qué tal? estaba escuchando y pensaba que también frente a las emociones hay dos factores que influyen mucho, que son el sistema simpático y el parasimpático. El simpático, que no es muy simpático, que es más bien el que nos pone alerta, y el parasimpático, que es el que va manejando los pensamientos que tenemos frente a ese estímulo, ¿no? Entonces, el parasimpático es parar un poquito, decir parasimpático, y pensar, pensar un poquito, bajar la temperatura del pensamiento, pensar un poco. Te quedaste silenciado, Javier. ¿Se escuchó lo que dije? Ahí va. No lo último. Bueno, que no sé hasta dónde escucharon. No, que hablabas del simpático y del parasimpático, Claro, ¿no? Que uno reacciona, el otro inhibe, claro, ¿no? Es como si yo dijera, voy a dar un golpe y el otro frena, porque, ¿sí? Entonces, por ejemplo, siempre estamos... cuando la emoción es por el enojo o la ira, tenemos que, en el sistema simpático actuamos, cuanto más alta la emoción, es más chico la capacidad de razonar, de pensar. Entonces, en el parasimpático, nosotros podemos bajar un poco, frenar un poco la emoción que viene para poder pensar y no tener consecuencias que no queramos. Claro, y ahí está lo que yo te decía de la estructura de demora, que entre lo que te enoja y la reacción que vas a asumir, cuanto más demores en reaccionar, en el medio respirar, lo que decía Marita, respiración diafragmática, te permite pensar y que la corteza prefrontal, ¿sí?, controle un poco esos impulsos, porque si no, si es con la amígdala, ¿viste?, con esta cosa que tenemos en el medio, ¿no?, uno reaccionaría mal inmediatamente, ¿sí? Entonces, ustedes hablaron del estrés, ¿sí? La hormona del estrés es el cortisol, ¿no? El ritmo acelerado nos genera cortisol. Cargarme con más cosas de las que puedo hacer
nos genera cortisol. Y entonces el cortisol que se mide en sangre, ¿sí?, que es la hormona de la mala sangre, porque las hormonas circulan en la sangre, son las que nos enferman, las que nos bajan el sistema inmunitario, ¿sí? Cuando alguien dice, vieron con el coronavirus que decía la gente inmunosuprimida, que eran grupo de riesgo, es porque les inyectan cortisol. Un vecino mío trasplantado de riñón, le daban cortisol para mantenerlo inmunosuprimido, porque si no, su sistema inmunitario iba a atacar el riñón que él necesitaba para filtrar y para orinar y para eliminar toxinas. Entonces, fíjense lo que hace el cortisol, te baja el sistema inmunitario, entonces estás menos defendido. Por eso hay que favorecer lo que se llama la serotonina, es un neurotransmisor que tiene que ver con la alegría, con la sexualidad, con la amistad. Cuanto más serotonina, menos cortisol. Y entonces uno está más saludable. E inversamente, cuanto más cortisol y menos serotonina, peor estamos, ¿sí? La gente está ávida de buenas noticias, ¿no? Y de buenos vínculos. Es decir, ¿cuánto hace que no recibía una buena noticia? ¿No? No sé, o como la gente dice, ¿cuánto hace que no me como un asado? Se me va a vencer la bolsa de carbón, dice uno. U otro más o menos parecido, que un amigo le dice al otro, el otro día dice, estaba haciendo un asado y bajaron 10 platos voladores, dice. Dice, anda, ¿qué vas a estar comiendo asado? Bueno, esto de reírnos, hacer chistes, poner humor, nos sube la serotonina y nos baja el cortisol. Por eso una actitud optimista, pero no una actitud optimista boluda, de todo va a estar bien, vos pedir al universo que te va a proveer, no esta cosa New Age medio tonta, me parece, que todo es mágico, porque no todo es mágico, ¿sí? Pero tener un optimismo inteligente es más saludable para las personas. Una persona se tiene que operar del corazón, viste, esas operaciones terribles. Si lo afronta con optimismo y con resiliencia, se va a recuperar mejor que si va pensando que se va a morir. ¿Sí? Esto está comprobado, ¿no? Y hay un alfabeto emocional, si quieren yo después se los mando, de un doctor, un gerontólogo argentino que se llama Hitzig, ¿sí? Que habla de este alfabeto emocional, ¿no? Donde dice que el cortisol es fatal y la serotonina no, es provechosa para las personas. ¿Sí? Entonces está demostrado científicamente. Sí, Javier. Sí, justo te quería dar un ejemplo de lo que acabas de decir. Yo en pandemia, justo antes de que empiece la pandemia, quedé internado por un problema oncológico y tenía para rato porque saltó a raíz de que me tenía que operar de hernia de disco. Entonces yo estaba aislado, solo y bueno, enfermo. Y esa situación en mi cabeza hacía mucho ruido. Entonces dije, algo tengo que hacer para poder usar la cabeza y salir de esta habitación. Y es ahí que empecé a estudiar psicología social. Así que mi doctor me dijo que es... Te silenciaste, se ve que te silencias solo. Ahí Sí, va. pero ¿se escuchó lo que dije? Sí, me silencié porque había terminado. Sí, casi hasta el final. Claro, bueno, que el mismo oncólogo me dijo que esa actitud había influido positivamente en mi recuperación. Yo estaba, después de la quimioterapia, necesitaba que llegara a la remisión y esa actitud me salvó de quedarme pensando, preocupado. Te volviste a silenciar, Javier. Sí, pero terminé de hablar, ¿no se escucha?
Sí, ahora sí. Mónica, también. Bueno, por ahí coincido con Javier, porque yo en lo personal sufrí hace año y medio, ya va a ser 2 años, sufrí una parálisis de la mitad de mi cuerpo. Y yo digo, yo me sentía re bien, no sé por qué me pasó. Y entonces ahí cuando uno empieza es donde los médicos te dicen, bueno, era un estrés, angustia, y bueno, se aparecieron todos los dirimetes corporales, psíquicos, todos juntos. Y ahí, en todos esos estudios que me realizaron y todo ese periodo que tuve de fisioterapia y todas esas cuantas cosas más, yo perdí el oído izquierdo y parte del oído derecho. Tengo una hipoacusia bilateral, que a Dios gracias, hace poco tengo mis audífonos. Aprendí todo esto de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Que bueno, que los problemas del otro son problemas del otro, que las cosas las tiene que cargar el otro y no yo, que la doctora, una fonoaudióloga mía, cuando me hacía los ejercicios, porque yo tuve que reiniciar todo mi habla y todas esas cosas, entonces aprendí el humor, por eso digo el de la risa, porque por más que uno esté angustiado o esas cosas, o sea, uno dice, bueno, tráete un recuerdo lindo de algo que vos tenés para poder pasar lo que estás pasando. Entonces, siempre te va a salir una risa, la risa por ahí es la que te cambia todo, te cambia la parte psíquica, te cambia lo corporal, te cambia el alma, te cambia todo. Y la verdad que con tantos ejercicios que hice durante todo el año, aprendí eso, aprendí que cuando uno tiene angustias, pesares, problemas de uno, que sean de uno, no del otro, sea todo con una sonrisa, porque todo tiene solución, como dice uno, ¿no? La frase esa que todos sabemos, que todo tiene solución menos la muerte. Bueno, entonces aprendí eso, pero lamentablemente eso lo aprendí con un golpe terrible, con el golpe terrible ese de pasar digamos, por toda esa parte de estar con la mitad de mi cuerpo, digamos, con una parálisis, ¿no? Entonces, por eso digo que uno tropieza con algo fuerte para poder hacer un cambio, uno espiritual y psíquico. Y eso es lo que a uno le sirve para adelante. Te cambia temperamento, te cambia las emociones, te cambia, o sea, uno aprende a que las cosas de uno, a cuidarlas y las situaciones a tomarlas a veces con humor y a veces, digamos, como deben ser, pero siempre pisando tierra, ¿no? Yo antes no era así, yo antes me tomaba todo dramático y me cargaba con los problemas de los demás, y ahora no, o sea, ahora, por eso digo, el libro ese que decía yo soy así, hace poco me dije, ¿por qué te reí tanto si estás pasando por tal cosa? Y bueno, yo soy así, por eso me reía, porque es la respuesta. Por ahí no sé, ahora uno está atravesando una angustia terrible, una situación mala, y siempre sale una sonrisa, y capaz que viene otro y te dice, pero ¿de qué te estás riendo si estás pasando una situación así? Y digo, porque es así, estoy bien, me siento así o me siento así, qué sé yo. Pero es como que por ahí siempre creo yo que estamos a la expectativa de qué es lo que el otro hace, si se ríe, si se enoja, si hizo tal cosa, si es agresivo, si no sé qué. Entonces, pero nunca preguntamos, che, ¿por qué te estás riendo? O sea, ¿te cambió el humor de algo? No, es siempre como uno dice, una crítica o una cosa así, ¿no? Es que, Mónica, las emociones son contagiosas. Si vos Tal ves cual. a alguien llorando, te dan ganas de llorar, y si ves a alguien riéndose, te dan ganas de reír. Entonces Sí, siempre es más sano, más saludable, si querés, tener una actitud optimista y alegre frente a la vida, y no lo contrario, porque si uno se pone triste, pesimista, melancólico, y no es que no haya motivos para estar así, pero si uno afronta con resiliencia, con fortaleza, con optimismo el futuro, bueno, hay más probabilidades que sea así, que si uno lo afronta pesimista, ¿no? Porque un optimismo inteligente siempre es más saludable. Entonces, y también es contagioso, ¿no? Como que, bueno, lo bueno que uno pone vuelve y lo malo también.
Entonces, mejor poner cosas buenas, porque todo vuelve. Sí. Mara. Sí, bueno, decirle a los participantes que ya estamos en hora, estamos pasados de lo que le habíamos pedido acá a nuestro profesional que nos compartiera de su tiempo. Así que agradecerles a toda la participación, agradecerte inmensamente, Carlos, porque siempre tenés la misma predisposición. He hecho muchísimos, te sigo siempre, he hecho muchos cursos sobre el tema de la inteligencia emocional con vos y la verdad que siempre es un placer escucharte, por eso, bueno, la convocatoria a compartir este espacio y a que puedas compartir con la gente que nos sigue a nosotros también todo lo que tenés para ofrecer, que es muchísimo. Así que bueno, agradecerles a todos y sí, Moni, vamos a traerlo todo lo más que podamos. Todo lo que él quiera. Sí, encantado. Yo encantado. Agradecerte. Yo ya anoté acá un par de talleres, como por ejemplo el de género y el de las 7 habilidades, así que bueno, tenemos para planificar. Sí, sí, yo anoto todo. Muy bien. Así que bueno, eso, agradecerles a todos los que están acá hoy y agradecerte a vos principalmente. Bárbaro. Por todo esto que nos enriqueció muchísimo. Bueno, Oscar quiere decir algo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo es el tercer taller que hago esta semana, los conocí tardíamente y realmente tanto la de hoy como las anteriores han sido, digamos, muy exquisitas las charlas, los debates, porque abren mucho el concepto de poder aprender. Y realmente me enriqueció demasiado porque a veces es necesario expandirse, abrirse y poder compartir o también ser receptor del pensamiento ajeno. Y a mí siempre me queda una reflexión, ¿no? Esto de, yo puedo tener todo el conocimiento, lo escribí recién en el chat, que uno puede tener todo el conocimiento habido y por haber, pero si el otro no quiere salir de su espacio, de su marco de referencia, nada podemos hacer, lamentablemente. Y eso abarca tanto a enfermedades somáticas como psicosomáticas, a todo lo que querramos verlo. Y bueno, era eso por un lado, y bueno, gracias porque realmente es un espacio bastante aplicable para uno, para el resto, y para conocer que, en el caso mío, que soy de Buenos Aires, no todo el centro o el ombligo de todo el conocimiento es Buenos Aires. Y esto de compartir con gente de afuera es muy lindo porque realmente son tan buenos profesionales y tan buena gente como, o mejor de lo que uno cree, porque realmente uno queda siempre con esa franja sintomática de Buenos Aires, ¿no? Así que quería decir eso. Muchas gracias y realmente, Carlos, fue excelente todo. Bueno, gracias, Oscar. Les dejo una frase final. La puerta del cambio abre del lado de adentro. Por más que uno empuje, implore, llore, ordene, patalee, rece o lo que sea, si el otro no quiere abrir la puerta, batalla perdida o tarea, energía perdida o tarea imposible. Entonces, siempre tener en cuenta esto. Si el otro no quiere cambiar, no hay manera, ¿no? Porque todos tenemos nuestra puerta del cambio y la abrimos cuando podemos, cuando queremos, cuando necesitamos o cuando nos da el cuero. A veces no nos da y entonces el cambio no sucede. Lamento que la palabra cambio nos las hayan robado, lamento, ¿no? Porque ya nos robaron la palabra proceso, ¿no? Ahora nos robaron la palabra cambio, nos robaron la palabra libertad, entonces nos van afanando palabras tan lindas, ¿no? Y tan profundas, pero bueno, la lucha por las palabras continuará. Me despido de ustedes, gracias, y nos reencontraremos, ojalá nos reencontremos. Gracias, muchísimas gracias, Carlos. Yo desde mi lugar, darle la bienvenida a este espacio, a este excelente profesional
Voy a tomar algunas cosas de su presentación, de las pocas cosas que nos fue diciendo para cerrar este taller. Él se presentó ante nosotros y nos dijo, primero psicólogo social. De verdad, tengo una pregunta también para hacerle al profe antes de que se vaya y le voy a robar un poquito más de tiempo. No hay problema. Darle la bienvenida a este espacio donde planeamos talleres, seminarios y encuentros de 1 hora y nos quedamos 2 o 3 horas y siempre con ganas de más. Quiero pedirle también que nos comparta su contacto, donde él comparte todas sus reflexiones y para poder ampliar ese círculo de influencia. Yo creo que los 20 que estamos acá lo vamos a querer escuchar, lo vamos a querer ver, vamos a querer saber lo que él comparte, sus reflexiones, si lo podemos compartir con los del grupo de capacitaciones de la academia, si podemos, bueno, a todos los que vayan a escuchar este video en forma sincrónica también, seguramente que van a querer tener este contacto para seguir escuchándolo, seguir aprendiendo de él. Agradecerle infinitamente a todos los que han participado, y quiero tomar otra cosa que también dijo el profe, que esto de usar palabras como armas, y escuché por ahí que si deconstruimos, porque los psicólogos sociales nos deconstruimos para poder construir y construirnos con el otro. Si deconstruimos la palabra ama, se escribe con las mismas letras que la palabra amar. Gracias a todos, gracias por estar, gracias al profe. Por favor que nos comparte el contacto y seguramente que lo vamos a tener de vuelta acá en este espacio, pero lo queremos ver en todos los espacios posibles. No sé si están viendo mis coordenadas. Yo compartí pantalla, ¿la están viendo? Sí, sí. Bueno, ahí están mi Facebook, mi Instagram, mi LinkedIn y mi correo electrónico para cualquier consulta. Muchas gracias, profe. Vamos a ampliar un poco su círculo de influencia porque realmente nos está influenciando muchísimo. Muchas gracias. Bueno, de corazón, gracias. Muchísimas gracias a todos. Damos por finalizado este encuentro. Muchísimas gracias, licenciado Carlos Viñón, y gracias a todos los que participaron. Bueno, un abrazo a todos y todas. Nadie se quiere ir, me parece.